vamos a hablar de un tema que se proyecta hacia el futuro. Esta semana arrancó la licitación de un proyecto que hemos de ver su construcción. Es el Centro Administrativo del Estado, donde se proyecta construir, a ver si usted recuerda, esos terrenos de FEGUA que están en la zona 1, muy cerca de Finanzas y muy cerca de la Torre de Tribunales, en la zona 1. Y para hablar de estos y varios proyectos más, entre ellos un tren de cercanías, nos acompaña Julio Héctor Estrada, el director ejecutivo de la Agencia de Alianzas Público-Privadas. Julio Héctor, muy buenas noches y gracias por estar acá. Gracias por invitarme. Vamos a tener una conversación que se proyecta meramente hacia el futuro, ¿no? Pero que empieza a construirse desde ahora, desde el presente. Quique Godoy tiene la primera pregunta. Y gracias, Claudia. Julio Héctor, hemos hablado varias veces contigo acerca de esto, que era un proceso. En cuanto se aprueba la ley de alianzas público-privadas, se empiezan a gestar, a gestionar. Se hace, de hecho, una cumbre acá, hace un poco más de un año, donde se invita a inversionistas internacionales y se presentan posibles proyectos municipales y nacionales. Hablemos un poco de cómo ha sido este proceso y cómo llegaron a este primer proyecto, que es el que se presentó ayer para licitación. Pues viendo la sección anterior, que es muy del pasado, esto es muy del futuro. Nos ha tomado un tiempo llegar hasta acá. Lo que estamos haciendo ahora, Quique, es creando la institucionalidad. Se crea una ley, pero como pasa muchas veces hay que implementar, crear una institución completamente nueva, una ley muy moderna, que toma muchos de los ejemplos de todo lo que se ha hecho en América Latina en los últimos 15 años en el tema de participación privada en infraestructura. Viene el proceso de reglamento, montar un equipo de trabajo, definir un portafolio de proyectos, empezar a sentir qué tiene interés de parte de inversionistas, qué tiene interés de parte del público, y luego el último año y medio tal vez de preparación técnica, estudio de arquitectura, ambientales, jurídicos, financieros, hasta que esta semana logramos finalmente lanzar ya el arranque del portafolio de los primeros 3 proyectos que visualizamos que vamos a sacar en este marco de alianzas público-privadas, pensando en que tenemos que consolidar el modelo, darle credibilidad, hacerlo todo con transparencia, con procesos muy abiertos, muy técnicos, proyectos de país. Y el primero de esos 3 proyectos que lanzamos esta semana, que sale uno esta semana, uno siguiente en el próximo mes y en los 6 meses tal vez el último, es un proyecto que se llama el Centro Administrativo del Estado, que es un complejo de edificios para la administración pública, donde el Estado no invierte ni un centavo, simple y sencillamente es como que deja de pagar arrendamiento en todos los edificios que paga. Un privado hace una inversión de un complejo equipado, moderno, que recupera buena parte de esa ciudad de peatones que estamos buscando para el país, fortalece mucho la zona de la zona 1, el área Gerona, el área de La Habana, se integra muy bien al proyecto de transporte urbano de Transmetro y tren de cercanías. Y el privado lo construye, recibe una remuneración del Estado, pero ese gasto es menor de lo que el Estado gasta hoy en mantenimiento, operación de infraestructura, y nos permite también avanzar con credibilidad con un proyecto bastante práctico hacia crear ese modelo que después podemos hacer muchos otros proyectos que el país necesita. Yo quisiera preguntar, estamos hablando apenas de uno, pero Julio Héctor nos dice en un mes o en cuestión de semanas se lanza el segundo. ¿Cuál es ese segundo? ¿Son los puertos o es el tren? No, el segundo que viene justo detrás, digamos, con detalles menores que hacen falta afinar, es un puerto intermodal en la frontera Tecunumán-San Marcos, entre México y Guatemala. A veces se nos olvida que el tercer puerto más grande de Guatemala, después de Puerto Quetzal y Santo Tomás, es Tecunumán. Entran más de 150,000 camiones al año por esa frontera, 4,000 millones de dólares de carga, y es el punto importantísimo estratégico en la frontera entre NAFTA y Centroamérica, que a veces se nos olvida. Entonces, porque no tenemos, y lo que estamos creando con ese proyecto es una empresa pequeña portuaria que presta servicios de camión-camión, muy importantes, camión-tren. Ha empezado a funcionar el tren mexicano, que va a permitir que embarquemos carga desde Guatemala hasta Chicago en un solo tren en la frontera en estándar mexicano-norteamericano. Y entonces una empresa hace la inversión, presta los servicios logísticos, administra el complejo, el Estado no invierte un solo centavo, lo que otorga es el derecho de quien hace la inversión y presta ese servicio, como la construcción de un puerto marítimo, solo que en este caso es un puerto terrestre. A ver si aplica la metáfora, es la puerta de Centro y Suramérica hacia el norte, prácticamente. Totalmente, y se combina con otras cosas que están pasando en la zona, el tema de gasoducto que viene por esa frontera también. Más adelante el mismo tren de carga va a salir hasta Escuintla, Puerto Quetzal. Hay un renacimiento económico fuerte en Estados Unidos. México viene justo atrás, detrás de la reforma energética. Creo que es una gran apuesta del país para poder tener mucha más eficiencia logística, mucha más competitividad, pero real alrededor de proyectos específicos que acortan un viaje que hoy en día toma 4 días de Guatemala a la Ciudad de México, tal vez a 2 días y medio, solo por eficiencia logística.
Entonces ese es el que viene justo detrás. Cuando vemos todos estos procesos, el dilema siempre es que necesitamos infraestructura. La infraestructura puede ser por gestión e inversión del Estado en sí mismo, para lo cual no tiene recaudación tributaria suficiente el Estado de Guatemala, o con inversión privada. ¿Cómo se establecen las reglas para que haya competencia y que haya transparencia en el momento que hacemos estos procesos? Uno, que es lo que la gente a veces cuesta entender, nos toma formar un equipo de gente dentro del Estado que tenga, digamos, las capacidades de estructurar proyectos financieros, técnicos, jurídicos. Yo tengo muchos abogados en mi equipo, muchos financieros en el equipo de la agencia. Luego hay que preparar un proyecto con el nivel de complejidad y el nivel de sofisticación que haría una empresa privada, porque yo tengo que ser una empresa, quiero que pongas aquí 40 millones de dólares y la única manera que vas a recuperar esos ingresos es con las tarifas que vas a cobrar a los usuarios y que vas a competir en el mercado contra otras soluciones posibles. Claro. Entonces tengo que defender eso muy bien. Y no se puede en todos los proyectos, solo se puede en algunos proyectos que tienen esas características de que pueden generar sus ingresos propios o pueden generar suficientes ingresos para reducir por lo menos la participación del Estado a una cantidad menor o tal vez unas garantías nada más de ciertos volúmenes de ingreso. Entonces el Estado apalanca sus recursos, coloca nada o un poquito nada más o solo los derechos o los espacios de tierra o la exclusividad de un uso específico de un sitio del terreno y logra que el privado bajo esa apuesta de un contrato muy certero, con mucha seguridad jurídica, pero no seguridad jurídica nacional, sino seguridad jurídica muy específica a ese contrato, con reglas claras, bancable, con mecanismos de solución de controversias y con mucha transparencia. Entonces dice, ok, apuesto, voy a colocar dinero y encima la competencia la logramos en la licitación. Es una licitación pública internacional en la cual entra 2, 3, 5, muchas empresas. Ese es uno de los ingredientes que se habla muy poco, pero que significa un gran cambio. Son competencias a nivel internacional. Sí. Pero hablemos, Julio, Héctor, de qué empresas de la región pueden sentirse seducidas para venir e invertir en este tipo de proyectos en Guatemala. Centroamericanas, sudamericanas, mexicanas. ¿Cómo está esa competencia? ¿Cómo está ese mercado? Brasileñas. Brasileñas, vamos a hablar del tema, brasileñas, sí, claro. Sí, por supuesto, entran entre las primeras clases mundial en temas de concesiones y alianzas público-privadas. Hay un grupo de empresas de construcción globales, españolas, mexicanas, brasileñas, peruanas, un poco chilenas, que han encontrado que es mucho mejor, un negocio mucho más interesante, no solo ser un contratista de obras, sino desarrollar el financiamiento, gestionar, administrar, todo un sistema, vender servicios versus vender un producto final donde tienen que competir con muchos pequeños que pueden competir igual que ellos. Y esas empresas tienen un interés muy grande en venir a Guatemala. Yo cuando he salido la oportunidad, y lo vengo haciendo hace algunos años, la gente no se imagina el interés de los inversionistas en Guatemala. Lo que uno escucha fuera de Guatemala de ellos es mucho más positivo de lo que escucha uno adentro de Guatemala. Pero toca hablar de este tema que Quique ha puesto prácticamente. Pero hasta ahora lo que hemos visto y la razón por la que yo me pasé hace unos años a hacer el tema de alianzas público-privadas y no más competitividad es que no hay proyectos. Si el país en algún momento perdió su capacidad de darle forma a proyectos específicos donde un inversionista puede decir yo puedo invertir ahí con reglas claras y con un trato específico. Bueno, Julio, se da la cumbre hace un año, se establecen ciertos tipos de proyectos, había una cartera muy grande, pero lo que les interesa a ellos más que el proyecto es la certeza y que van a competir en igualdad de condiciones y en transparencia por un proyecto. Pero cuando salen ruidos como lo que pasa ahora en Brasil, dos empresas enormes, Odebrecht y OAS, son enormes por la capacidad que tiene Brasil de contratar, las ha contratado a ellos. Brasil se ha ido mucho por esa línea, por alianzas público-privadas, donde el Estado con recursos contrata a privados para que haga obra. Ahí están unos candidatos muy grandes involucrados ahora en un escándalo, primero en Brasil, salpicando a Guatemala, Doctor. ¿Cómo se hace la precalificación para un proceso como estos? Bueno, ¿qué se toma en cuenta y qué no? Para empezar, digamos, nosotros hemos pensado mucho en cómo darle, como son los primeros proyectos, sabemos que tenemos una oportunidad de generar credibilidad y confianza de parte de la gente. El modelo va a funcionar, el país tiene fundamentales económicos de primer nivel, mucha escasez de infraestructura, o sea, proyectos potencialmente rentables e interesantes. Nuestro gran, digamos, factor de si lo logramos o no es si logramos confianza y transparencia de la gente. Para empezar, el proceso es un proceso abierto de licitación internacional con dos etapas muy importantes. Uno, que es lo que lanzamos ayer, que es el proceso de precalificación, donde tienen que presentarse empresas con experiencia, que han hecho proyectos de más de 200 millones de dólares, que tienen capacidad financiera para financiar un proyecto de esa envergadura, que es una inversión de unos 180 millones de dólares. Y luego solo las empresas precalificadas, que es un proceso que está abierto a empresas de todos los países del mundo.
pasan a la fase de licitación, que es también una licitación internacional. El proceso todo está en Guatecompras. El proceso de evaluación también está construido de tal manera que es una oferta técnica de pasa o no pasa, y la adjudicación es una variable económica pura, digamos, de adjudicación, y lo que buscamos es competencia. Estos casos que hemos escuchado recientemente también han estado ausentes de competencia, hay que reconocer eso, digamos. O competían entre ellos. Han sido dirigidos prácticamente. Fueron dirigidos, son negociaciones bilaterales. De acuerdo con... En el tema de tren de cercanías, yo he visto y he atendido grupos de diferentes países europeos, asiáticos, que dicen, yo hago el proyecto y va al financiamiento país, pero lo construyen mis empresas. Ajá, es justamente la condición que se había interpuesto de parte de uno de los bancos brasileños. Quizás aquí la pregunta deba revertirse, Julio Héctor, y no es necesariamente el llamado a responderla, pero sí hay una oportunidad en que alguien que dirige, digamos, todo el proceso de un proyecto de esta envergadura empiece a responder sobre ello. La pregunta no es, digamos, la garantía que damos como país de transparencia hacia los otros. También es la garantía que nos van a dar esos competidores internacionales de transparencia a nosotros los guatemaltecos. No, eso es importantísimo. Queremos empresas formales. Entonces, por ejemplo, las reglas de este proceso hace que el que se precalifica tiene que participar finalmente en la sociedad que se crea para el proyecto y no puede revender su participación o utilizar una empresa pequeña para después refinanciarlo con otro grupo más grande. Eso es muy importante. Segundo, la ventaja de preparar los proyectos bien, de invertir en preinversión, de desarrollarlos con tiempo, de hacerlo con la colaboración de banca multilateral, hace que Guatemala tenga buenos contratos. Yo me he encontrado con los contratos de procesos de muchos años atrás y uno dice, este contrato fue la minuta que mandó el abogado de la empresa contratada, ¿sí? Y lo puede uno ver con certeza. Nosotros hemos desarrollado un contrato modelo que toma los mejores ejemplos de Colombia, Perú, México recientemente, que tiene una serie de cláusulas que balancean mucho mejor, protegen al Estado, definen fianzas, garantías, seguros. Es la mejor forma, involucramos a banca. Toda la inversión de estos proyectos la tienen que hacer los privados. Entonces los mismos bancos cuando le dicen, te voy a prestar 150 millones de dólares para recuperar en 25 años, pero me cumples con esto, los aprietan y ven que el proyecto sea legítimo, que ha sido bien hecho. Entonces el modelo per se tiene un balance diferente. Si es, yo te voy a tocar 400 millones de dólares para hacer una obra y te lo voy a dar por etapas y luego hay sobrecostos y una serie de cosas más, es muy diferente. Aquí el balance es, tú haces la obra, tú la explotas, si hay sobrecostos es tu problema y encima le tienes que explicar a los bancos cómo vas a evitar los sobrecostos. Entonces es un balance diferente donde el privado asume mucho más responsabilidad y sobre todo con una buena preparación nos aseguramos de que el Estado esté mucho más protegido. Y ese es el gran mandato de crear una agencia. Por eso ha tomado tiempo, se forman equipos, hay que crear una ley específica, reglamentos, pero es para que el Estado no deje cosas sobre la mesa y además defienda los intereses de lo público. ¿Cuál es el rol de la Agencia Nacional de Inversión de Infraestructura Económica una vez se hagan las licitaciones, una vez se adjudiquen contratos? ¿Toca un acompañamiento también a la ejecución de los proyectos? Eso es muy importante porque la agencia realmente es dos agencias en una. Inclusive yo soy el director ejecutivo de la agencia y hay otro director de fiscalización que es elegido directamente en un proceso competitivo también por parte del consejo de la agencia, que es un consejo público-privado con 5 y medio representantes del público y 2 y medio del privado, le llaman. Creo que es de Pronacom, uno de los 8. Que es de gobierno, pero del sector privado. Pero el nombrado por el sector privado en un proceso en otro comité. Este director de fiscalización no me responde a mí, su trabajo es administrar el contrato durante los 10, 15, 25 años que dure el contrato. Él es el que coloca las sanciones, tiene un equipo específico y en todos los contratos van cláusulas especiales donde los pagos de los equipos de supervisión del contrato están incluidos como parte del costo de operación del proyecto. Entonces, yo me encargo de conseguir el inversionista, licitarlo, adjudicarlo, aprobarlo y entregarlo ya construido, pero todo el proceso de supervisión contractual, que es un desarrollo contractual muy, muy complejo de fianzas, mantenimientos, etcétera, multas, lo gestiona una persona que está especializada y cuyo único mandato es asegurarse que los servicios sean prestados según los términos del contrato. Derivado de lo que hubo en la cumbre de la que habíamos hablado y de lo que ustedes ya han escuchado, ¿cuánto interés real hay de empresas? Como decías tú antes, son empresas grandes las que tienen que aportar en este tipo de proyectos. ¿Cuánto interés genuino, para no decirle real, cuánto interés genuino ha habido para investigar, para resolver, para poder acercarse ya a presentar alguna propuesta? Yo insisto, en este país, si uno mira los grandes proyectos de infraestructura del país de obra como el Puerto Quetzal, el Periférico, el
el centro cívico, nosotros perdimos la capacidad de darle forma a proyectos complejos hace unos 30 o 35 años. Coincide un poco con la entrada de la época democrática, unos cambios en la lógica de planificación. Los inversionistas están muy interesados, pero tiene que haber un proyecto concreto. Tal vez lo más importante del salto de esta semana es que nosotros empezamos con el primer proyecto, que ya es un proyecto invertible. Cuando el inversionista viene a preguntar, quiero el proyecto, me dice, ¿cómo hago para participar? Mire, aquí está su foto de Google Maps con su dibujito, que es lo que uno veía normalmente. Aquí da una idea y da una finca. ¿Y quién es el dueño? Pues no sé, pero yo creo que ahí se puede hacer un proyecto. No, aquí están ya los términos. Si usted quiere participar, presente todo este formulario. Y detrás viene un contrato de 200 páginas y términos de referencia específicos de lo que hay que hacer. Garantías, estructura financiera, proceso de calificación, fianzas específicas. Entonces uno le ofrece algo muy concreto. Lo que Guatemala ha logrado hacer en el sector eléctrico en los últimos 5 o 10 años, esto es como lo que viene, digamos, a fortalecer la parte de infraestructura de transporte más amplia o infraestructura pública más amplia. Y justo con ese enfoque, que con estos primeros 3 proyectos queremos generar esa credibilidad. Si lo logramos y también se fortalece institucional y económicamente la agencia a través del éxito de los proyectos, se pueden hacer muchísimas cosas, porque el interés es muy real, pero sobre proyectos de verdad. Claro, y también el interés nuestro de que le vaya bien. No, el interés nuestro de que le vaya bien es alto, porque si le va bien, le va muy bien al país. Ya lo escuchó usted, 3 proyectos, empezamos con un centro administrativo del Estado, seguimos con un puerto en Tecunumán y se viene un tren de cercanías. Quique, le toca despedir este programa. Te agradezco muchísimo, vamos a estar pendientes y dándole seguimiento a lo que vienen los siguientes pasos en estos procesos, así que gracias por habernos acompañado. No, muchas gracias, y esto es lo que queremos, que la gente se involucre y que exija, que salgan los proyectos. Gracias, Julio Héctor. Vamos a ir a la corte, vamos a ir a los deportes con a Rosario Orellana, y al volver a las 10 p.m. estamos con Mario Rosales, vamos a hablar justamente del caso anterior, del tema de genocidio. Estamos acá a las 8:45, volvemos en un momento.